Bien, bienvenidos a esta clase número 6 sobre vibraciones, llamamos vibraciones libres, vibraciones simples, pero en esta ocasión vamos a ver la parte de amortiguación, ¿no? Digamos, eh, vibraciones libres, amortiguadas, es la palabra correcta que vamos a usar. Vamos a ver los tres tipos que surgen de este tipo de vibraciones y vamos a ver también la fórmula de manera general, la fórmula que vamos a utilizar para calcular las vibraciones libres amortiguadas, ¿no? Y vamos a concluir con un pequeño ejercicio que lo llevamos como todos los ejercicios que hemos visto, lo vamos a llevar paso por paso para que podamos pues entender este concepto, ¿verdad? Como debe de ser, ¿no? Entonces, simplemente no vamos a profundizar, obviamente, en las ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones de vibraciones se resuelven todas ellas con ecuaciones diferenciales de segundo grado. Si ustedes hacen su repaso, ya hicimos un repaso de las ecuaciones de primer grado, pero de ecuaciones diferenciales de primer grado. Y aquí pues pongo la secuencia de las fórmulas, ¿no? De cómo salen. Pero no nos vamos a ir a explicar el método paso por paso de la ecuación diferencial. Simplemente diremos que es la solución de ecuaciones diferenciales de segundo grado, ¿verdad? Y con este repaso y con las ecuaciones que están ustedes podrán saber de manera rápida, cuando hagan el repaso de sus ecuaciones diferenciales de segundo grado, cómo salieron cada una de las ecuaciones y a qué me refiero cuando, valga la redundancia, haga mención o referencia a dichas ecuaciones. Bien, bien, sin más por más, vamos a dar la introducción, vamos a empezar a ver vamos a pasar a la diapositiva para que nosotros empecemos a ver este tema y vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, ya que tenemos pendiente creo que dos clases asíncronas que necesitamos recuperar. Muy bien, vamos, sin más por más, entremos en el tema. Tenemos acá la situación de las vibraciones libres amortiguadas y vamos a explicar los conceptos más claros, ¿no? Los sistemas vibratorios, considerados en la primera parte del curso, pues hablamos que son libres de amortiguamiento, pero también dijimos, ¿verdad?, que en realidad no existe un sistema totalmente libre de amortiguamiento, porque existen las fuerzas de fricción, y esas fuerzas de fricción puede ser el aire mismo, ¿verdad? Entonces, en realidad no existe la fuerza de gravedad, etcétera, no existe en realidad un sistema vibratorio sin amortiguamiento. Eh, pero pues tratamos de idealizar este asunto para que cuando realmente estemos considerando que existe un amortiguamiento, es que existe un sistema, ¿verdad?, propio para dicho amortiguamiento, para causar ese efecto de amortiguamiento, ¿verdad? Un tipo de amortiguamiento de interés especial es el que ya habíamos platicado, que es el de amortiguamiento viscoso, eh, que básicamente lo ocasiona ese amortiguamiento, la fricción o rozamiento del mismo fluido que se encuentra encapsulado en algún cilindro, en algún recipiente especial, ¿verdad? Eh, a velocidades bajas y moderadas. También hicimos referencia, si ustedes quieren saber un poquito sobre esto, en realidad este es el amortiguamiento más efectivo que se ha eh, tenido hasta la actualidad, ¿verdad? No sé de otro, ¿verdad? Sin embargo, se han inventado muchos sistemas de amortiguamiento. Ustedes saben de las famosas amortiguamientos de tubos, de doble tubo. Después salieron las famosas bolsas de aire. Y ya también teníamos los amortiguadores de aceite, que son estos que son los fluidos en combinación con el aire, ¿verdad? Entonces hacen una serie de elementos que pueden, pues, lograr amortiguamientos
bastante buenos, ¿no? Y suaves más que nada, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, que el amortiguamiento no sea brusco, sino sea un amortiguamiento suave y que pueda haber una transición entre el golpe y el rebote o la vibración misma que va a ocasionar el golpe, eh, para que realmente sean efectivos, sean considerados estos sistemas de amortiguamiento como los mejores. Hice referencia cuando platiqué sobre estos sistemas de amortiguamiento viscoso, que son uno de los sistemas más eficientes. Tal así que tenemos, si ustedes entran y consultan en YouTube sobre el avión más grande del mundo, que es un avión ruso, que ahora ya tiene un gemelo, ¿verdad? Entonces pueden entrar y ver el sistema de amortiguamiento del famoso tren de aterrizaje de un mega avión. Los que no han tenido oportunidad de ver este documental del avión más grande del mundo, pueden entrar y ahí van a escuchar y van a ver su sistema de amortiguamiento. Y el sistema de amortiguamiento del tren de aterrizaje es básicamente eh, creado a base de líquidos o sustancias viscosas, ¿verdad? En combinación con cierta cantidad de gas que causa un amortiguamiento suave, ¿no? Suave y rápido. Eso es interesante, ¿no? Suave porque no permite el rebote fuerte y rápido porque controla el efecto del oscilamiento, del movimiento oscilatorio. A eso me refiero cuando digo rápido, ¿verdad? Porque de una manera rápida controla el movimiento oscilatorio o la vibración. Y cuando digo suave es que no ocasiona un rebote fuerte, ¿no? Sino básicamente absorbe la energía del impacto, ¿verdad? Entonces, eso vale la pena que ustedes lo consulten para que ustedes sepan un poquito más sobre cómo funcionan sus sistemas de amortiguamiento viscoso. ¿Muy bien? Vamos a continuar, ¿verdad? Con esta diapositiva. Tenemos acá una de las cosas relevantes que vale la pena explicar en esa diapositiva. Es nada más el asunto de la fuerza de fricción que se ejercen en un fluido. Dice sobre, aquí, bueno, aquí nos está explicando un poquito. Dice, la magnitud de la fuerza de fricción que ejerce el fluido de los alrededores sobre un émbolo es igual, bueno, eso nos está dando, es esa fuerza de la fricción, la estamos tomando como C por la primera derivada de X, que no es otra cosa que recuerdan que la primera derivada de X es la velocidad, donde la constante C expresada en newtons por segundo, por metros, o libras por pie, como quieran trabajar, en qué sistema vayan a trabajar. Y se conoce como coeficiente de amortiguamiento viscoso. ¿Ok? Ese es lo que tenemos acá. Este es un término interesante que vale la pena dejar claro y apuntarlo por allá en algún lugarcito, ¿verdad? C es la constante de amortiguamiento viscoso. Es la que nosotros tenemos acá. Entonces, al multiplicar C por la primera derivada de X, que es la velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos este término donde C está representando el coeficiente de amortiguamiento viscoso. Ténganlo muy presente, ¿verdad? Y depende de las propiedades físicas del fluido, obviamente de qué tipo de fluido se está hablando, en combinación de qué tipo de gas, en combinación de qué tipo de recipiente está contenido el fluido y el gas, ¿verdad? De eso depende qué es lo que voy a lograr, ¿verdad? En cuanto a la eliminación de la vibración a través de la amortiguador, ¿verdad? Y obviamente de la construcción del amortiguador, que es lo que estoy diciendo, cómo está, cuál es la forma, qué es lo que tiene adentro, si tiene mamparas, si está dividido por celdas, tiene ciertos orificios que permiten el paso del fluido y del gas, ¿verdad? Entonces, esta, pues de todo esto también depende
qué tan rápido y qué tan suave sería el amortiguamiento o la eliminación de la vibración. La ecuación que se va a trabajar, pues básicamente está dada por la masa, pero miren aquí la segunda derivada de x, que es la aceleración. Recuerden que x dos puntos lo vimos en las clases pasadas, representa la aceleración, masa por aceleración, más c por la velocidad, más k por x. Recuerden que k era la constante de los resortes, ¿verdad? Y x es, pues, es el desplazamiento. Muy bien. Esta es la ecuación que realmente a través de la, como vean acá, es la segunda derivada, entonces se tiene que solucionar como una derivada de segundo orden, ¿no? Cuando solucionamos la ecuación diferencial de segundo orden y vamos a obtener una serie de fórmulas que aquí las vamos a representar, ¿verdad? Pero que ustedes pueden, si quieren sacarle las tripas y saber de dónde salieron cada una de ellas, paso por paso, pues la podríamos hacer, ¿no? Esta ecuación la puedo trasladar en términos de y, ¿verdad? Donde vean aquí lo que estoy poniendo, ¿verdad? Esta doble derivada la voy a poner como y doble, doble, ¿verdad? Y esta primera derivada la voy a poner como y prima nada más, ¿verdad? Y la k por esa x, ¿verdad? Porque ahí es sin derivar, la x la cambié básicamente con estos elementos, ¿no? Muy bien, después de esta situación, pues siguiendo los pasos para la solución de la ecuación diferencial, pues podemos saber que las raíces de esa ecuación cuadrática la puedo expresar a través de esta fórmula, que es r igual a menos c más menos raíz cuadrada de c al cuadrado menos 4mk entre 2m, que no es otra cosa que la expresión de la fórmula general para la solución de una ecuación cuadrática, ¿no? Si se acuerdan ustedes de esa que más o menos era eh, menos b más menos c y aquí sobre 2a, entonces solo cambiamos básicamente los términos, ¿no? Si no se acuerdan un poquito, pues entren a ver ecuación general para la solución de ecuaciones cuadráticas, para encontrar las dos raíces de ecuaciones cuadráticas. Es esta misma expresión, pero en términos de las literales que estamos manejando, ¿verdad? Al definir el coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿ven? Acá viene el otro término. Recuerden que ya manejé el primer término. El primer término que estoy manejando acá, que me interesa que quede claro, es este que dice C. ¿Quién es C? Amortiguamiento viscoso. Coeficiente de amortiguamiento viscoso. ¿Cuál es el otro entonces que me interesa? El que está aquí. Miren, ahora es coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. El primero nada más era una C y este coeficiente de amortiguamiento crítico es una C con un subíndice C. O sea, C subíndice C es el coeficiente de amortiguamiento crítico. Al desarrollar ese coeficiente, ¿verdad? Como el valor de C que hacemos que la raíz de la ecuación se iguale a cero, ¿verdad? Este valor de C, que hace que la raíz de la ecuación se iguale a cero, se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Como lo tenemos acá. Y si obviamente queremos despejar esto, si despejamos esto, recuerden que esto pasa con positivo. Este que tengo aquí, es, como todo esto está elevado al cuadrado, lo puedo eliminar elevándolo a la 1 medio. Entonces todo esto que estaba acá ya, que pasó como positivo, este cociente de k sobre m, entonces le tengo que sacar la raíz cuadrada. Y entonces aquí, como este está dividiendo, lo multiplico por 2m, lo elimino, y entonces el otro lado lo tengo que multiplicar por 2m, y obtengo básicamente esto que tengo aquí, ¿no? Y como sé que, como vimos en la unidad pasada, que la raíz cuadrada de k sobre m, ¿verdad? No es otra cosa que wn. O sea, recuerden que wn es, lo contemplamos como la velocidad angular, para que no se confunda con la frecuencia normal, ¿ok? Aunque dicen la frecuencia, pero no quiero confundirles porque recuerden que esa W se da en radianes. Entonces, por eso les decía que es más fácil que nosotros la recordemos como lo recordamos en física,
que W es una frecuencia, pero en realidad es una velocidad angular, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que realmente vale la pena que tengamos presente en esa diapositiva, que el coeficiente de amortiguamiento crítico es CC y se va a encontrar con la fórmula que tenemos acá. ¿Y de dónde salió esta K sobre M? Ya lo vimos que era una fórmula de las vibraciones no, sin amortiguamiento, donde K sobre M es igual a WN, que es, dijimos, la velocidad angular o la frecuencia. Muy bien, entonces así es como se elimina esto y aparece el WN, ¿no? Y recordar que este es el coeficiente de amortiguamiento crítico. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente lámina, eh, lo que no vi es dónde estaba uno de los términos muy interesantes. Me voy a regresar porque no, no lo veo ni aquí. Creo que no lo hemos mencionado todavía. Un término muy interesante que es donde realmente vemos cómo funciona la fricción, ¿no? Pero no lo hemos visto, así que vamos a estar tranquilos y vamos a repasarlo en su momento, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos y ya llegamos hasta el punto número 4. Muy bien, cuando lleguemos allá voy a hacer un poco de hincapié en el asunto que quería ver. Pensé que ya lo habíamos visto, digo, no sé si ya lo pasamos, porque no lo habíamos explicado, ¿verdad? Que se trata de la fricción, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la fricción con relación a la velocidad? Dice, para cualquier sistema amortiguado, el factor de amortiguamiento, que le vamos a llamar Z, fíjense, para cualquier sistema de amortiguado, el factor de amortiguamiento, que le vamos a llamar Z, a este símbolo, se define como la constante de amortiguamiento entre la constante de amortiguamiento crítico. Así que el factor de amortiguamiento es igual al coeficiente, ¿no? ¿Sí? Se define como la constante de amortiguamiento, que es la C, entre la constante de amortiguamiento crítico, que es la C subíndice C. Así que a eso es igual el factor de amortiguamiento. ¿A qué es igual el factor de amortiguamiento? Bueno, a la constante de amortiguamiento entre la constante de amortiguamiento crítico. ¿Ok? Y entonces también WD, que ya vimos que también era igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? A la raíz cuadrada eh, de K sobre M. También entonces podemos expresar WD, ¿verdad? Esto también es interesante. WD, que no es lo mismo que WN, ¿ok? WD se define como frecuencia de vibración amortiguada. Y esta solamente es la frecuencia de vibración, la WN que habíamos visto. Así que fíjense, esto lo vimos en la unidad pasada, en la lección pasada, que es WN. WN es la frecuencia de vibración. Y ya vimos a que es igual, pero aquí aparece otra cosa que es WD, W subíndice D, que no es otra cosa que la frecuencia de vibración amortiguada, que es igual a WN, o sea, a la frecuencia de vibración, o sea, sin amortiguar, por la raíz de 1 menos este, que es el factor de amortiguamiento elevado al cuadrado. O sea, que calculo primero el factor de amortiguamiento, lo elevo al cuadrado, a 1 le quito ese factor de amortiguamiento, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por la frecuencia de la vibración. Y eso me va a dar la frecuencia de la vibración amortiguada. Entonces, apunten esto también, ¿verdad? WD, pónganlo en su formulario. WD, ¿a qué es igual? A la frecuencia de vibración amortiguada. Y que Z, que es este símbolo, Z, se define como la constante de amortiguación. ¿Ok? Ya vimos a qué es igual. Bien, vamos a continuar con la siguiente.
Veamos el primer caso que tenemos de vibración, ¿no? Vamos a ver el primer caso de vibración. Dice, caso de amortiguamiento. Primer caso de amortiguamiento. A este primer caso le llamamos sobreamortiguamiento o amortiguamiento fuerte. ¿Por qué se le llama sobreamortiguamiento o amortiguamiento fuerte? Dice, tiene una característica, que sé que es la constante de amortiguamiento, es mayor que la constante de amortiguamiento crítica. Esto es mayor que esto. Si C es mayor que C subíndice C, se trata de un sobreamortiguamiento o amortiguamiento crítico o amortiguamiento fuerte, es la palabra correcta. Noten que las raíces que se obtendrían de esta ecuación, dice, son reales. Recuerden que en la unidad pasada las raíces eran imaginarias. Y entonces, por eso tenía un valor la raíz y aparecía una i a un lado, porque las raíces eran negativas, por lo tanto eran imaginarias. En cambio, aquí las raíces son reales, o sea, sí existen. Y distintas a la solución general de la ecuación diferenciales, y con esta ecuación diferencial los calculamos. Esta solución corresponde a un movimiento no vibratorio. Escuchen, interesante. Esto no se trata de un movimiento vibratorio, puesto que X tiende a cero cuando T aumenta de manera indefinida. Mientras el tiempo va pasando, el desplazamiento X pues se va haciendo más pequeñito hasta que se vuelva a cero. Sin embargo, dice el sistema en la realidad, vuelve a su posición de equilibrio después de un tiempo finito. O sea, esa situación vuelve a estar en su estado normal, en su punto de equilibrio. Entonces, pero si C es mayor que CC, entonces diremos que se trata de un sobreamortiguamiento o de un amortiguamiento fuerte y en realidad corresponde la ecuación, dice, la solución de esta ecuación corresponde a un movimiento no vibratorio. Eso es importante que nosotros lo consideremos. Por lo tanto, pues esta parte, pues no la vamos a estudiar, pero que ustedes sepan de qué se trata, que no se trata de un movimiento no vibratorio, ¿verdad? A un movimiento no vibratorio, no es una vibración. Bien, entonces vamos a ver si podemos hacer los tres temas para poder eh, guardar y que el video no sea tan largo, si no es más complicado cargarlo, bajarlo, se arma un relajo. Tenemos la segunda parte, ¿verdad? Que se trata del segundo caso, un caso de amortiguamientos. Amortiguamiento crítico es el caso 2. Cuando decimos que existe un amortiguamiento crítico, cuando la constante de amortiguamiento es igual a la constante de amortiguamiento crítico. Cuando esos son igual, decimos que es un amortiguamiento crítico. La ecuación característica tiene una doble raíz y la solución general es, aquí nos da la solución general, si la llegáramos a solucionar, ¿verdad? Y el movimiento que se obtiene es otra vez no vibratorio, o sea, realmente también no se considera un movimiento vibratorio. Los sistemas críticamente amortiguados son de especial interés en aplicaciones de ingeniería, pues vuelven a su posición de equilibrio en el tiempo más corto posible sin oscilación. O sea, no se repiten esos movimientos, ¿verdad? Por eso entonces decimos que estos son de alguna manera lo que decíamos, no son movimientos suaves, sino son de manera rápida o brusca, pum, pa, y paró el elemento, ¿no? O sea, frenan, ¿verdad? La oscilación y hace que esto no se comporte como un movimiento oscilatorio, porque son amortiguamientos críticos o como decía, o el anterior que dice que es un amortiguamiento, un sobreamortiguamiento o amortiguamiento fuerte. Y así que también el amortiguamiento crítico es casi del mismo tipo, ¿verdad? Que el primero, no se consideran
movimientos oscilatorios, porque regresa a su manera, a su posición inicial de una manera rápida y brusca, por así decirlo, ¿verdad? Hay un golpe, paz, sube y baja y paz, y ahí se quedó. Entonces no se da ese ciclo, no se da ese movimiento que caracteriza al movimiento oscilatorio simple. ¿Ok? Entonces por eso no se considera también un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos el tercer caso, que es con el que vamos a trabajar y vamos a desarrollar un pequeño ejemplito, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad? Este sí es un movimiento oscilatorio. Este tipo sí lo podemos considerar como un movimiento oscilatorio y se llama subamortiguamiento, o sea, o amortiguamiento débil. También lo consideramos como suave, ¿no? Entonces es un subamortiguamiento o amortiguamiento débil. Y noten que la constante de amortiguamiento es menor que la constante de amortiguamiento crítico. ¿Ok? Y cuando se da esto, entonces quiere decir que esto sí va a causar una oscilación o una vibración. Las raíces de la ecuación son complejas y conjugadas y la solución general es de la forma, bueno, me da la formulita con la cual yo puedo encontrar la solución general. Tengo eh, los datos, ¿no? Simplificando, tendría yo esta ecuacióncita, que es x en el tiempo es igual a x por m por e a la menos c sobre 2mt por t, por el seno de wd, que ya sabemos que era wd, por t más sigma, ¿no? Y donde WD, pues la tenemos representado, ¿verdad? WD al cuadrado es esto, y si yo la llego a despejar, WD me daría esta fórmula. Entonces, como son las fórmulas que vamos a manejar, vale la pena que pongamos, esta es la fórmula para encontrar X en un tiempo dado, o sea, el desplazamiento en un tiempo dado. Aquí voy a tener la fórmula. Y esta es para encontrar la WD, que es la frecuencia vibratoria amortiguada, ¿verdad? Que la trabajaríamos con esta ecuación, que es WD igual a WN, que también necesitaríamos la frecuencia vibratoria para obtener la frecuencia vibratoria amortiguada, que está dada por esta fórmula. Muy bien. Bueno, hay una diapositivita más antes de terminar esta primera parte. Los casos de amortiguamiento o de subamortiguamiento o amortiguamiento débil, tenemos las condiciones iniciales, si x es igual a 0 y cuando o sea, la velocidad es igual a 0, entonces puedo decir que x subíndice 0, la primera derivada de x, que es la velocidad, estaría dada por esta ecuación, donde esta es z, que ya vimos cómo se calcula z, que es c sobre cc, c sobre c subíndice c, wn ya la conocemos, y etcétera, ¿verdad? Y al final, xm, ¿verdad?, que es el desplazamiento, también estaría dada por esta fórmula, ¿verdad?, que es la que estaríamos nosotros empleando, ¿sí? Si requerimos calcular una X, ¿cuánto vale la X su índice 0? ¿Cuánto valdría? ¿Y cuánto vale el desplazamiento? Bien, yo creo que aquí detenemos esto y ahorita vamos a entrar a resolver un ejercicio, pero no quiero hacer muy grande el video, así que voy a dejar este videito acá y en un momento regresamos a solucionar este ejercicio.